Bien, estudiantes, vamos a comenzar el tema del día de hoy. Tenemos el tema de Revolución Francesa. Mi nombre es José Hernán Espinosa, soy tu profesor de Historia Universal. Vamos con la parte conceptual y luego nos vamos a la parte datera, ¿no? Porque eso es lo que nos importa, los datos. Villarreal es 100% datero. Bien. ¿Sí? Bien, acá tenemos, por ejemplo, ¿qué es la Revolución Francesa? Parte conceptual. La imagen a tu lado derecho, me imagino que está aquí Luis XVI, representante de la monarquía absolutista de Francia. Y al lado izquierdo, posiblemente sea Maximiliano Robespierre, ¿no? Maximiliano Robespierre, ¿no? Con unos atuendos, como siempre, contundentes. Y vemos aquí que esta monarquía se caracteriza por la extravagancia, el lujo, el despilfarro fiscal. Vemos que la Revolución Francesa ocurre en 1789 y es un proceso de cambios. ¿Cambios en qué? En lo económico, en lo social, en lo político y lo ideológico. Cambia todo. ¿Y por qué cambia todo en Francia? Cambia porque venía un movimiento filosófico desde Inglaterra, que había nacido con Bacon. Hablamos de la Ilustración. La Ilustración que nace en Inglaterra llega a toda Europa y toda Europa se contagia de la Ilustración, excepto un país, este país es Francia. Francia demandaba y quería acoplarse a la Ilustración, quería poner en el gobierno una monarquía constitucional, quería las nuevas ideas económicas, las de Adam Smith. Sin embargo, Luis XVI se aferraba a la economía del absolutismo, heredado del rey Luis XIV, el rey Sol. Entonces vemos que Francia estaba estancada. Y la sociedad se le va al rey, todos en contra del rey. No te olvides que el rey en Francia de la Revolución de 1789 es el rey Luis XVI, esposo ¿de quién? ¿Cómo se llamó la esposa de Luis XVI? A ver, chicos, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama la esposa de Luis XVI? Veo el chat, jóvenes. ¿Cómo se llama? Ahí está, María Antonieta, muy bien. ¿Y María Antonieta de dónde es? A ver, María Antonieta, la que decía, si el pueblo tiene hambre, que coman pasteles. Muy bien, Gonzalo. No, pues, te voy a mandar a la aula de espera. Muy bien, María Antonieta de Austria. No, María Antonieta de las Nieves es otra. Esa sí no tiene nada que ver con la Revolución Francesa. Aunque por ahí de repente, ¿no? Recuerda que Chespirito tiene un apodo relacionado al Renacimiento, ¿no? Puesto que se le relaciona a Shakespeare. Posiblemente de haya venido el personaje de María Antonieta. Bien, ahora, vemos que María Antonieta y Luis XVI eran reyes nada queridos en Francia. El pueblo los despreciaba debido a su frialdad y a su forma monárquica absolutista de gobernar. Estos cambios que se dan en la revolución contra de Luis y de María Antonieta van a ser dirigidos y liderados por la burguesía. La burguesía de aquel tiempo era una nueva clase social que nacía en los burgos, en las pequeñas ciudades, que estaban dejando de lado el sistema feudal. Esta burguesía se opone ¿a quién? A los señores feudales que apoyaban esta monarquía absolutista. Esta burguesía que quería cambios tenía como objetivo alcanzar libertades económicas, políticas, sociales e ideológicas. Mientras que los que apoyaban al rey buscaban mantener sus privilegios. ¿Bien? Ahí está, veamos el contexto de esta revolución. A ver, chicos, un segundito. Bien. ¿Cuál es el contexto de la Revolución Francesa de 1789? ¿Qué ocurría en el mundo? Primero, una revolución industrial que también había iniciado en Inglaterra. Y esta revolución industrial se desarrolla al mismo tiempo que la Revolución Francesa, de manera paralela. Y a su vez la economía se había transformado en un capitalismo mercantil a industrial. No te olvides que la revolución industrial, hagamos un pequeño paréntesis, dejamos de compartir la revolución francesa, vayamos por un momento pequeño, pero importante,
a ver lo que es la revolución industrial de Inglaterra, ¿bien? Voy a poner aquí revolución, vamos de revolución en revolución, revolución industrial, revolución industrial, uy, estos son los caballitos, revolución industrial. A ver, vamos a poner aquí con un... Esta revolución industrial se da a mediados del siglo XVIII. Siglo XVIII, ¿bien? Siglo XVIII. Hablamos de la primera revolución, no estamos en la segunda, la primera. Siglo XVIII, importante reconocer que ocurre en el país de Inglaterra. Esto ocurre en Inglaterra. Y gracias a esta revolución industrial de Inglaterra, que ocurre la misma vez que la Revolución Francesa, ojo, vamos con los datos, ¿ah? Va a presentar algunos aspectos importantes, ¿ya? Que te va a preguntar Villarreal. La Universidad de Villarreal te va a preguntar por esto. Vamos a ponerlo aquí. Solamente datos, ¿ah? Ojo. Aquí te voy a dar las fijas. Si Villarreal en tu examen del 30 de abril o 1 de mayo te pregunta algo relacionado a la primera revolución, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Primero, que se desarrolla en el siglo XVIII y se inicia en Inglaterra. Pregunta fija. A ver. Fuente de energía. Listo, te va a preguntar acerca de la fuente de energía. Luego te va a decir cuál es la industria que se desarrolla. Luego, obviamente, el país ya lo hemos puesto. Luego te va a preguntar acerca de los inventos. La máquina, vamos a poner aquí, máquina a vapor. Luego te va a preguntar por la locomotora. Esto acá. Locomotora. Y luego te va a preguntar acerca del primer barco a vapor. Ahí está. Esto te va a preguntar. ¿Bien? ¿Y qué tendrías que marcar tú en tu examen? Vamos a poner aquí las posibles respuestas que tienes que dar. ¿Bien? A ver, veo y leo el chat. Principal fuente de energía en la primera revolución industrial. Vamos cachimbos. Vamos villanos. Muy bien, ahí veo que ya están contestando. Muy bien, Yair, Mauricio, Gonzalo, excelente. Muy bien, Poe. Primera fuente de energía en la revolución industrial de Inglaterra, el carbón. Pasó. Y si no veo en las claves carbón, ¿qué otra palabra te pueden poner en vez de carbón? ¡Ah, ahí está Evelyn! Es nacraj. El vapor. ¿Carbón o vapor? Le pueden poner de cualquiera de las dos maneras. Las dos son válidas. ¿Qué industria se favorece? Industria que se favorece. Muy bien, ahí está mi aula de repaso. Este puro cachimbo. Esta aula huele a cachimbo. Huele a ingreso masivo. Ahí está. Ahora, inventor. ¿Quién inventó la máquina a vapor? Vamos. ¿Quién fue? Máquina a vapor. Ahí está. Pero aquí Villarreal te pone dos nombres. Dos nombres. Newcomb y Watts. Muy bien, ahí está. Muy bien. Luego, la locomotora. ¿Quién inventa o quién creó la locomotora? Stephenson, ¿no? Stephenson. En el habla de un Stephenson. Ahí está, mi crack. Ahí está. Uy, ¿qué hice? Se me fue esto. A ver, sí se ve la pizarrita, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Bien. El barco vapor
Barco vapor, vamos, vamos. Los leo, crack. Muy bien. Ahí está. Fulton. Y aquí hay dos términos importantes que Villarreal te lo recuerda siempre, que habla de primera revolución industrial. Te lo voy a poner aquí y te lo voy a escribir. Y tú me vas a decir cómo se llama esto. Trabajo no remunerado. Ahí está, la plusvalía. La plusvalía es el trabajo no remunerado. Excelente. Y además, te pone aquí el surgimiento de una nueva clase social. ¿Cómo se llama esa nueva clase social que surge en la primera revolución? No, la burguesía ya estaba. La burguesía nace en los burgos. Muy bien, Kiara. Pero ¿cómo se llama esa clase obrera? ¿Cómo se llama la clase obrera? Muy bien, proletariado. Excelente. Proletariado. Listo. Tómale un pantallazo, unas fotitos si deseas, porque eso no está en las diapositivas que te voy a enviar. Datos fijos de la primera revolución. Y luego vemos la primera, la segunda y lo demás, ¿ya? A ver, a ver. Bien, listo. ¿Puedo dejar de compartir? Leo el chat. ¿Dejo de compartir? Dígame. Listo, ahora sí, dejamos. Y nos vamos otra vez a la Revolución Francesa. Bien, entonces vemos un capitalismo industrial junto a una nueva, el nuevo proletariado, siglo XVIII hasta el siglo XIX. En el Perú ocurría el virreinato, ¿no? Ya, ese es otro tema, ya con el profesor Elías Galarza lo vas a ver. Antecedentes, ahí mi amigo está que fuma su pipa. A ver, me preguntan ahí por interno, profesor, ¿qué es el trabajo no remunerado? El trabajo no pagado, simplemente. Cuando existía o cuando inició la revolución industrial, los obreros, trabajadores tenían un promedio de 14 a 16 horas diarias de trabajo y solamente les pagaban por la mitad. Es decir, le decían, vas a trabajar 7 horas, al final lo hacían trabajar 14. Entonces le pagaban las 7 horas, pero no le pagaban las 14 horas. Ese es un trabajo no remunerado. Profe, ¿y eso en la actualidad existe? Claro, en la actualidad existe. Cuando te vas a una empresa y te dicen, oye, sobrino, ponte la camiseta, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez, ha sido un trabajo y te dicen, oye, tienes que hacer camiseta. Por ejemplo, en Claro, en Movistar, Telefónica, todos somos Movistar, todos somos Claro, ¿no? Así es. Te hacen creer que su empresa es una familia para que al final te exploten peor que dinamita. Veamos los antecedentes de esta Revolución Francesa. Mira, interesante los personajes que aparecen acá. Tenemos la Revolución Francesa. A ver, aquí hay una fase monárquica, republicana y fase imperial. Vamos a acomodar esto un segundito. Voy a ver si lo puedo mover. Dame un segundo, dame un segundo. Comparto. ¿Dónde estás? ¿Dónde está, chiquitín? Ya, a ver. Acá vamos a mover esto, ¿ya? Yo no te puedo dar... Esto lo hice para... Esta información está bien, pero tú vas a postular. Y cuando tú postules, no te lo van a pedir así, te lo van a pedir así. Ahí está.
Ya lo cambié, ya no es igual a Roma, ya. Ya, ahí está. Villarreal te lo pide de esta manera, ¿bien? Lo acabo de modificar. Para Villarreal hay tres periodos: fase monárquica, fase republicana y fase napoleónica. ¿Bien? Son tres periodos. En la fase monárquica es donde aún estaba vivo el monarca Luis XVI. Hay cuatro subperiodos: Estados Generales, Asamblea Nacional, Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. Luego en la republicana está la convención, el directorio y finalmente la era napoleónica o fase napoleónica, el consulado y el imperio. El imperio. ¿Bien? Veamos lo que es la monarquía. Veamos lo que es la monarquía. Un segundo. Ya. Ahí lo comparto. Listo. La monarquía o fase monárquica. Vemos cómo se inicia esto. Los estados generales. Recuerda que los estados generales en Francia es similar a lo que nosotros conocemos como un congreso. Los estados generales son convocadas por Luis XVI a sugerencia de su ministro Necker. Ocurre que en Francia había una gran crisis económica, ¿no? Había una gran hambruna, una gran sequía, aparte los campos no producían, y encima a Francia se le ocurre participar en la guerra de independencia de Estados Unidos, creando deudas a su fisco, a su estado fiscal. Pues eso crea un gran problema económico. A la vez del problema económico, al rey se le ocurre nada más y nada menos que crear nuevos impuestos para solventar los gastos del Estado. Estos gastos, estos gastos no se van a poder solventar de la noche a la mañana. Y es que así que Luis le dice a Necker: oye, Necker, hay que poner más impuestos, pero que los pague el pueblo. Pero Necker le dice: pero ¿cómo va a pagar el pueblo, Luis? El pueblo se muere de hambre, no hay comida, no hay nada. Pero ¿qué vamos a hacer, pues, Necker? Piña, pues son pobres, que sigan siendo pobres, son miserables. Entonces Necker le dice: bueno, yo me opongo, pero sería bueno que lo consultes, ¿no? Con los estados generales. Convoca a los estados generales y que todos te digan qué es lo que piensan, porque crear más impuestos para el pueblo es algo negativo. Y Luis XVI le hace caso y crea y llama a los estados generales. El objetivo de los estados generales sería resolver la bancarrota fiscal a través de una reforma tributaria, en la cual solamente pagaban impuestos los más pobres. El clero y la nobleza no iba a pagar nada. El resultado de esto sería que el clero y la nobleza se opusieran. Recuerda que el clero y la nobleza eran llamados el primer y segundo estado, y la burguesía, el campesinado y los obreros eran simplemente el tercer estado. La burguesía se retira de la asamblea del rey, diciendo que no era justo que a ellos se le implanten más impuestos y que cuando votaran
y que cuando votaran para decidir algo tan importante, la votación sea tan injusta debido a que la burguesía o tercer estado representaba a casi toda la población, mientras que el primer y segundo estado no representaba pues, ni el 10%. Sin embargo, sus votos equivalían a lo mismo que la burguesía. Entonces la burguesía se retira y los estados generales fracasan, porque para que existan los estados generales tienen que estar los 3 estados. Y bueno, al estar uno ausente, el primer estado y el segundo estado no podían hacer nada. Entonces, ahí viene la pregunta que hace la Universidad Federico Villarreal. Pregunta clásica, pregunta maltratada, pregunta que ha venido en muchos exámenes, y es, ¿por qué? ¿Por qué fracasaron los estados generales? Esa pregunta es clásica, ya ha venido muchas veces. ¿Por qué fracasaron los estados generales? Fracasaron por el problema de... ¿Cuál fue el problema acá, chicos? El impuesto. ¿Cuál fue el problema? El primer estado era malcriado, no hacía caso. Problema de votación. Muy bien. El problema no, o sea, está bien. El problema fue que se retiran. Pero ¿por qué se retira el tercer estado? Por la desigualdad en la distribución de votos. La clave es por el problema de votación. El problema de votación da final a los estados generales. Y la burguesía decide unirse, porque eran la mayoría, y dicen, vámonos a un cuartito a discutir este detalle. Porque Francia no merece un gobierno como este. Tenemos que copiar las demás monarquías de Europa, que son monarquías constitucionales. Es por eso que el tercer estado decide irse hacia un salón llamado el Salón del Juego de la Pelota. Y en el Salón del Juego de la Pelota, ellos crearían una asamblea que representaba a la nación. Es por eso que la van a llamar Asamblea Nacional. Y en esta Asamblea Nacional van a hablar acerca de crear una nueva forma de gobierno, una monarquía constitucional, que siga Luis XVI, pero supervisado por un Estado general equilibrado. Y obviamente que el rey no quería eso, pero cuando la Asamblea Nacional se junta, todo el tercer estado, se da cuenta que 2/3 del segundo estado, es decir, 2/3 de la nobleza, se unen a ellos. Y 1/3 del clero también se une a ellos. Por lo tanto, eran casi todos. La Asamblea Nacional juraría entonces, con los 3 estados, crear una constitución para Francia. Este juramento se da en este salón, donde hacían deporte, y se llamaría el juramento del Salón del Juego de la Pelota, donde juran elaborar una constitución para Francia. Pregunta de examen. ¿En qué periodo de la Revolución Francesa ocurre el juramento del Salón del Juego de la Pelota? Recuerda simplemente que ellos juran crear una constitución para su nación. Entonces, fue en la Asamblea Nacional. ¿Bien? En la Asamblea Nacional. Muy bien, qué bonito. A ver. Hasta ahí, chicos, claro, ¿no? Full datitos, ¿ah? Te estoy dando puro datos vía. Así es, chicos, muy bien. Bien. ¿Qué más? Vemos acá. Fase monárquica. Seguimos en la fase monárquica. Luego del juramento del Salón del Juego de la Pelota. A ver. Claro que sí, claro que sí. A ver, ¿puedes repetir la pregunta? Claro que sí. Todo para ustedes, jóvenes. Fase monárquica. ¿En qué periodo de la Revolución se da el juramento del Salón del Juego de la Pelota? ¿En qué periodo? En la Asamblea Nacional.
Recuerda que el juramento era crear una constitución para Francia, una constitución para su nación. Por eso se llama Asamblea Nacional. ¿Ya? Luego viene la Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente. Una vez hecho el juramento, Luis XVI se sentía perdido. Dice, oh, ¿ahora qué hago? Entonces decide unirse a la Asamblea Nacional y dice, bueno, vamos a hacer caso de lo que ustedes digan. Y si quieren una constitución, hagamos una constitución. Y esto lo haremos en una asamblea nueva. ¿Cómo esta asamblea tenía como objetivo crear una constitución? Se llamó Asamblea Constituyente. ¿Ven? Pregunta de examen. ¿En qué fase de la revolución se creó la primera constitución para Francia? Constitución, constituyente. ¿Ya? Asamblea Constituyente. ¿Bien? Integrada por burgueses, clérigos y nobles. El objetivo era redactar la Constitución para eliminar el feudalismo en Francia. El resultado, el primer enfrentamiento entre la monarquía contra la burguesía y el sector popular. Ocurre que para crear esta Constitución se pelearían, se matarían. Hubo una guerra civil entre los que defendían a la monarquía y los que defendían las conveniencias del pueblo, la burguesía. Y los burgueses se rebelaron tanto a los monarcas, a los aristócratas, que hasta revolucionaron la ropa, porque en aquel tiempo estaba de moda en Francia usar unos shorts cortos, bombachos, en la cual los franceses le llamaban calzones, eran unos greguescos, se llaman greguescos. Y la burguesía dice, no vamos a usar esos calzones, vamos a usar pantalones largos, unos chavitos, ¿no? Tipo 3/4, llamadas taleguillas, y cambiaron la forma hasta de vestir. Nace entonces el apodo que le pone la monarquía a la burguesía. Y la monarquía los comenzó a llamar los sin calzón, los sin calzones, o simplemente los sans culottes. Y recuerda que la guerra civil que hay en Francia es entre los sin calzón y, bueno, los monárquicos, ¿no? Los que apoyaban al monarca Luis XVI no sería nada más y nada menos que el señor que está en imagen, el Marqués de Lafayette, quien venía de ayudar a Estados Unidos con su independencia. Lafayette había peleado contra los ingleses. Lafayette apoyó al monarca Luis XVI y se enfrentó a los sin calzón. Esta fase de asamblea constituyente también es recordada, aparte por crear la constitución para Francia, también crearía una constitución del clero, donde decían que las autoridades de la iglesia tendrían que ser elegidas por el pueblo, por la misma revolución, y ya no por el Papa. Y decían, ¿qué tiene que ver el Papa acá? El Papa vive en Roma, y aquí estamos en Francia. Que el Papa se vaya al Vaticano, que fastidia a las monjas, a nosotros no. Y bien, de ahí en adelante, Francia comenzó a elegir a sus propios cardenales, obispos, sacerdotes, etc., etc. Bien, vamos a ver qué más nos da esta asamblea constituyente. El rey Luis XVI envía tropas para cerrar la asamblea. La burguesía organiza la protesta popular. Hay una insurrección contra Luis XVI. Y Luis XVI estaba molestísimo. Dice, todo ese problema lo generó el señor llamado Necker. ¿Sabes qué, Necker? A la cana, te vas preso. Y a Necker lo mandan a la prisión llamada La Bastilla. Es por eso que la burguesía decide defender a Necker y buscan a Necker en la Bastilla. Y cuando lo van a buscar a Necker en la Bastilla,
Obviamente no van a tocar la puerta, no, hola, ¿cómo está? Buenas tardes, venimos a buscar a Necker. No, no, no. El pueblo fue con cuchillos, machete, pico, rastrillo, con palos, con su chavetita. Fueron con todo a rescatar a Necker. Y ahí se da la famosa toma de la Bastilla. ¿Y por qué es importante la toma de la Bastilla? Porque la Bastilla es el símbolo más importante del absolutismo monárquico en Francia y el mundo. La Bastilla era un torreón donde estaban los enemigos de la monarquía. Además, en esta Bastilla habían armas. Y el pueblo toma las armas de la Bastilla y liberan a Necker. Se da el inicio de la revolución. Porque tú cuando ves los datos de historia y te dicen, ¿cuándo inicia la revolución francesa? Y todos te van a decir que inicia con la toma de la Bastilla. Y si la pregunta es, ¿en qué periodo se da la toma de la Bastilla? Se da en la Asamblea Constituyente. ¿Bien? Y viene un periodo llamado también el periodo del Gran Miedo. Campesinos en las provincias invaden y destruyen los latifundios de la nobleza. Ya se armó un descontrol, pues, todos contra la nobleza. Ataquemos a la nobleza, qué bonito se pone esto. El rey está asustado, ¿qué hago? Voy a huir. ¿Qué me queda? Tengo que huir. Y su esposa que decía, ¿tienen hambre? Que coman pastel. Eso decía María Antonieta. Y bien, una vez, disculpa, se me pasó esto. Una vez pasada la Asamblea Constituyente, recuerda que aquí se dan estos hechos muy importantes. Dentro de la Constitución de 1791, la primera de Francia, hay cambios económicos. Cambios económicos que dicen eliminar las aduanas internas. Pero, profe, una aduana genera ingresos. Un momentito, pues, es que la aduana era manejada por la nobleza y solamente le cobraban impuestos a los pobres. Luego, eliminan parte de los impuestos feudales, decidido antes por la Asamblea Nacional. Habían 4 tipos de impuestos que solamente lo pagaba el tercer Estado. Estaba el impuesto feudal, el impuesto municipal, el impuesto del clero, y así cualquier cantidad de impuestos que la clase pobre pagaba. Sin embargo, la nobleza y el clero no lo pagaban. Luego en lo social, creo que esto es importante, tienes que apuntarlo. ¿Bien? Tienes que apuntarlo, porque se da el aporte más grande de la Revolución Francesa, a la humanidad, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ese es el aporte más grande de la Revolución Francesa. Claro, el Código Civil. Pero Villarreal te va a poner así, Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Lo voy a poner así. Reconoce el derecho a la propiedad, igualdad, la seguridad y la insurrección contra la tiranía. Se establece una monarquía constitucional, algo que no le agrada al rey. Hay una nueva forma de votación, ya no era por estado, sino por censitario, es por cabeza. Cambio religioso, nacionalizan las tierras del clero. Uy, pobre papa. Pobre, le quitan todas las tierras del papa y pasan al poder del Estado. Se llama la Constitución Civil del Clero. Una vez preguntó esto, no examen de admisión, pero sí un examen de la PRE. La misma CEPRE preguntó, ¿quién era el Papa? ¿Quién era el Papa durante la Constitución Civil del Clero? ¿O quién era el Papa en el mundo en el periodo donde se inicia la Revolución Francesa? A ver, ¿quién me dice cómo se llamó el Papa? Pío, muy bien, el Papa Pío. ¿Qué Pío? Ojo, son 4 píos importantes. Villarreal te habla siempre de 4 píos. Pío, 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 pío. ¿Qué píos son? Habla. Muy bien, Yair, Pío sexto. Es Pío sexto. A ver. Te voy a poner aquí rapidito, te voy a compartir los 4 píos que te pide la Villarreal. Anota la placa, apunta la placa. Dejamos de compartir un momento y nos vamos aquí a la pizarrita mágica. Aquí un cuadrito.
Y te voy a poner acá. Pío sexto. Luego te pongo aquí. Pío séptimo. Pío noveno. Uy, no se fue. Pío noveno. Y Pío 11. Ahí está. Esos 4 píos te pueden venir en un examen de admisión Villarreal. Profe, pero pregunta si Villarreal. Sí, papá. Sí, pregunta. Villarreal pregunta si es datero. Te voy a decir, no te voy a poner un texto. Ay, en la Revolución Francesa, en la sociedad vivía. No, no, no. Te voy a poner de frente. ¿Cómo se llamó el Papa? De frente. Nada que, ay, viendo el contexto mundial, social, económico. No, no, no te voy a poner eso. No, te va a florear. Práctico nomás. Ahí tienes 4 píos. Ahora sí, te pongo la fija. Por cada pío. ¿Te digo o no, papi? O te acuerdas de todos. ¿Te acuerdas? Vamos a poner aquí. Fechas pide Villarreal, me preguntan por interno. No, Villarreal no te pide fechas, así que tranquilo, respira, respira. Pío sexto, importancia. Revolución Francesa. Listo. Pío séptimo, importancia. Coronó a Napoleón. Profe, ¿se viene? Sí, papá. Sí, papá, sí. Así que apunta, apunta. Alucina que te venga con esas preguntas. Te vas a acordar de mí. Apunta la placa. Pío noveno. A este le gusta la cuestión. Cuestión romana. Así mejor. Inició la cuestión romana. Pío XI, fin, cuestión romana. Profe, ¿y qué es la cuestión romana? Papi, ¿no sé qué es la cuestión? ¡No! ¿Qué tiene que ver Carlomagno aquí? Es otro. El que coronó a Carlomagno es León. León III. Ah, acuérdate, pues, Carlomagno era un león. Un león, un león. Bien, ya sabemos que es la Revolución Francesa, que es Pío VII coronó a Napoleón, y Pío IX y Pío XI, cuestión romana. ¿Qué es la cuestión romana? Cuando Italia se forma como país, quería a Roma como capital. Eso se da en 1870 aproximadamente. Y como en Roma vivía el Papa dijo, ¿qué? Si quieres tu país, pero Roma es la Santa Sede. Entonces, como Roma es la Santa Sede, Roma no va a ser la capital de Italia. Y hubo un enfrentamiento entre italianos. No te preocupes, la clase queda grabada. Te vuelvo a repetir, ¿qué es la cuestión romana? Cuando se independiza o cuando se crea el país de Italia pide a Roma que sea su capital. Y Roma le dice, no, no quiero, porque acá vive el Papa. Y el Papa es el dueño de Roma. Entonces hay un enfrentamiento, ¿no? Entre italianos y romanos, ¿no? Que el Papa. Entonces el Papa finalmente vive en un contexto de incertidumbre con el Estado italiano. Ese problema entre el Papa e Italia se llama la cuestión romana. No hubo guerras, pero sí discusiones. ¿Y quién da fin a la cuestión romana? Pío XI. 1930 aproximadamente, cuando estaba en el poder nuestro amigo Benito Mussolini, habla con el Pío XI, o el Pío XI, ya, pues yo soy Mussolini, pues papá, yo soy fascista. ¿Tú aceptas o te meto bala? Así de sencillo. Mussolini poco floro, poco trámite.
¿Y qué hizo el Papa? Ya perdí, ya perdí. Y Benito Mussolini cierra la cuestión romana y dice, Roma es la capital de Italia y punto. ¿Quién se va a oponer? Le meto bala. Y para que el Papa no se sienta muy triste, Papa, Pío, tú vas a ser mi amigo, mi batería, tú me vas a dar la bendición para que yo conquiste el mundo. Así que te voy a regalar unos cuantos kilómetros allá en un cerrito. Ese cerrito se llama el Vaticano, porque el Vaticano es una colina, la colina vaticana, que en la antigua Roma era un cementerio, donde se adoraba al dios pagano Vaticano, que es el dios de los muertos, en la antigua religión etrusca. Profe, ¿y cómo van a poner el centro del catolicismo en un cementerio pagano? Sencillo, pues, papá, porque en ese cementerio enterraron a todos los mártires de la Iglesia Católica. A todos los primeros cristianos los enterraban en ese cementerio, el cementerio Vaticano. Y es por eso que ahí se funda la Santa Sede. Bien, hasta que el Papa Pío XII llegó en la Segunda Guerra Mundial, se convirtió también en aliado de Hitler y Benito Mussolini, y ya pues él se arrepintió de todo lo que hizo y pidió por favor que lo entierren en la parte más profunda del cementerio, y fue en ese año, en medio de la Segunda Guerra Mundial, que descubren los restos de San Pedro, en la misma basílica. Así interesante, ¿no? Bien, ahora sí, ahí tienen los papas, nuevamente si quieres tomarle un pantallazo de ya para Revolución Industrial. Luego vamos a llenar más con más datos, ¿sí? Te voy a poner aquí un cuadrito más para resaltarlo, ¿ya? Listo. Continuamos. Voy a dejar de compartir, dejo de compartir. Y nos vamos, seguimos con la Revolución Francesa. Y sabes que aquí lo importante, al menos en historia, son los datos. Continuamos. Parte final de la monarquía. La Asamblea Legislativa. Ya estaba creado la nueva forma de gobierno, que es una monarquía constitucional, y ya se fortalecen los partidos políticos. Aparecen los girondinos, los jacobinos, los montañeses, los monárquicos, etc., etc. ¿Y en qué consiste la Asamblea Legislativa? Consiste en el creamiento del Parlamento, el Parlamento que daría leyes, donde el rey Luis XVI tendría que acatar lo que decían los partidos políticos. ¿Y quiénes eran los partidos políticos? Fuldenses, girondinos y jacobinos. Acá dice que hay un debate entre monarquistas y republicanos sobre la forma de gobierno. Bueno, el objetivo de la Asamblea Legislativa, su objetivo fue dirigir un gobierno favorable a la burguesía. No te olvides que la burguesía es parte del tercer estado. El resultado es que se opone el sector monárquico. Y bien, entonces como el rey no tenía mucho apoyo, decide pedir apoyo a sus vecinos. Recuerda que su esposa María Antonieta era austriaca. Y dice, oye, Austria, ayúdame, Austria, ayúdame. Y Prusia, ¿no? Metiche se mete. Entonces, Austria y Prusia se enfrentarían en la batalla de Valmy. Batalla de Valmy. A los franceses, ¿no? Encabezados por los jacobinos. Toman la ciudad de París con apoyo de los sans-culottes o los sin calzón, y bueno, se cierra la Asamblea Legislativa, le dan de baja al rey, se le acusa de traición, ya no más monarquía constitucional, y de ahora en adelante van a gobernar los políticos burgueses, creando así la primera República Francesa. Primera República Francesa. A ver, déjame un instante y te comparto la República. Ahí está. Y en la República, esto es lo más recordado, ¿no? La guillotina. La guillotina. Ya, Arturito, no te preocupes, eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de guerras mundiales o entre guerras. Pero sí, Hitler y Mussolini, bueno, trabajarían con Pío XII, el Papa Pío XII. Pero ahorita no estamos hablando.
Ahí está, Steven, muy bien. El gran terror, el gran terror se da en la era republicana. Un médico llamado Guillotín crearía la guillotina para hacer la muerte de los nobles mucho más rápida, sin dolor y mucho más bonita. Porque en aquella época la manera de ejecutar a alguien en la pena de muerte era mediante la hoguera. Y no, pues te imaginas tú a un noble muriendo en la hoguera, qué feo. Bien, fase republicana. La convención. Ah, ahí está, Ángel, muy bien. Joseph Brace Guillotin, médico de profesión. Girondinos y Anula, partidos políticos. Esto, un momentito. Bien, en la convención, vamos a ir, acá falta una parte importante, ¿no? En la Convención Nacional están los partidos políticos. En los partidos políticos van a haber hechos importantes, como, vamos a ponerlo aquí, lo voy a escribir. ¿Ah? Por ejemplo, aquí se da la ejecución de, en blanquito, perdón, de Luis XVI. Es un hecho importante, ejecución de Luis XVI. Luego, también vamos a ver la ejecución de María Antonieta. Ejecución de María Antonieta. ¿Te parece bien? Convención Nacional. Hechos importantes. Ejecución de Luis XVI y de María Antonieta. Entran al poder los partidos políticos. Entre ellos, los más radicales, los jacobinos, representados por Maximiliano Robespierre. Recuerda que Maximiliano Robespierre es conocido como el incorruptible. Bien, el incorruptible. El incorruptible se haría cargo de esta convención nacional y ordenaría muchos ejecutados. Junto a Robespierre lo ayudarían también dos señores llamados Marat y Danton. Vamos a poner aquí los más radicales. ¿Quiénes son los más radicales en este momento? Estos son los más radicales. Maximiliano Robespierre, Danton y Marat. ¿Tú has escuchado alguna vez el término el cuarto poder? Hay un programa, ¿no? Cuarto poder, creo, ¿no? Nos salen puros mamarrachos, no me hablando de política. No, unos mamarrachos esos. ¿Y qué es el cuarto poder? Sabemos que según Montesquieu, los poderes de Estado son ejecutivo, legislativo y judicial. Son tres poderes. Pero aquí en la revolución aparece un famoso cuarto poder. Cuarto poder, no te lo pierdas los domingos, ¿no? El cuarto poder vendría a ser la prensa. Así es, Ángel. Así es, Gonzalo. Los medios de comunicación. No los subestimes. ¿Por qué crees que hay miles de millones que auspician a la prensa? ¿Tú qué pensabas? ¿Que un periodista es cualquier persona? Un periodista tiene la capacidad de mover masas. Así es. Van a influenciar en la población. ¿Por qué crees tú que en la televisión nacional transmiten puros mamarrachos, puros mequetrefes? ¿Por qué? Porque son, claro, te ponen esto es guerra, te ponen a jóvenes musculosos, ¿no? Así como tu profe, más o menos, pero que hacen cubitos, vasitos, y todos, ¡ay! Leones, tigres, cobras, ¡ay, sí! TikTok, TikTok, ¿no? Como mongolito TikTok.
¿Por qué? Porque es la función de los medios de comunicación, embrutecer. Profe, ¿cómo que con las cobras? Te dañan la mente, te hacen un daño psicológico irreversible. Tú estás con barcitos, mis barcitos, mis barcitos. Oh, Ángel es abusivo. Magali Medina, ¿qué hace en televisión? Hablando de los chismes. ¿Eso es productivo para ti? Combate bacán. ¿Por qué estás hablando ahí? Hoy te voy a sacar el salón, ¿eh? Ya. Bótelo, la gente bótelo. Ya no hay que votarlo. No, que no, ha tenido un daño irreversible. Ha tenido un daño irreversible, que es muy pequeño para viendo esas cosas, ¿no? Pero aún estás a tiempo, hijo. Cambia tu vida, cambia. Entrégate al Señor, ¿ya? Muy bien, entrégate al estudio mejor, ¿no? El Señor no, pues después sales medio raro. Bien, hijito. Entonces, la prensa es un medio de percepción muy grande. Es muy, pero muy grande. O sea, no es cualquier cosa. Los medios de comunicación influyen tanto. Bueno, realmente que en el Perú mucha gente se ha dado cuenta que los medios de comunicación no sirven, ¿no? Ah, tú cambias de canal y tu mamá te pega. Ah, su madre. Ya hay que echarle agua bendita ya a tu mami. Agua bendita. Bien. Y eso se da cuenta Marat y Danton, periodistas, que comenzaron a difamar a mucha gente y bueno, que costó la muerte de miles, no cientos de miles de personas por sus acusaciones en la prensa. Y chicos, Danton y Marat finalmente, bueno, ahí son ejecutados. Danton lo mata a su amante y Robespierre es finalmente también guillotinado en la reacción termidoriana, en el 9 de Termidor, es ejecutado. Pero recuerda que Robespierre crearía el periodo del terror rojo. Bueno, no, yo creo que a Marat no lo podemos ningunear tampoco. Sí, es que todos tienen algo de frustrado. Te vi que Hitler también es un artista frustrado. Hitler era pintor. Pero mira, se convirtió en un monstruo. Sí, Robespierre sí ya se pasó. Pero Robespierre, oye, a ver, ¿quién va a derecho? Chicos del aula, ¿quién va a derecho? Futuros abogados. ¿Quiénes son incorruptibles? Así es, así es. Bien, como consecuencia del gobierno del abogado Maximiliano Robespierre, hay una persecución a jacobinos y se establece un gobierno de la alta burguesía. Había un descontrol en la nación, había un descontrol. Y así viene a aparecer un chiquitingo, quien viene y le dice a los burgueses, a los nobles, yo voy a poner orden en Francia porque había muchas revueltas. Este chiquito, te lo voy a presentar, está por acá, mira, ahí está. Hola, hola, yo soy Napoleón, mido 1,60 m, nací en Córcega, y ustedes van a ingresar villanos. Si ingresan, los mato. Ahí está, Napoleón. Napoleón aparece en este periodo. Él es de Córcega. Bien, Napoleón Bonaparte le dice al directorio, yo voy a ayudar a poner orden, y Napoleón comenzó a poner orden, batalla tras batalla, iba a terminar con las revueltas internas y también con las fronteras, y las personas encargadas del gobierno en este periodo llamado el directorio, ahí está Sieyès, uno de ellos, ven a Napoleón ya no como un amigo, dicen, oye, Napoleón tiene mucho apoyo popular, la gente lo quiere, el chiquito este, mide 1,60 m, habla feo, hay que mandarlo a unas campañas militares en las cuales él no sobreviva. Y deciden mandarlo a Napoleón Bonaparte a una campaña contra los ingleses en Egipto. Y lo mandan a una campaña contra los austriacos en Italia. Ojo, que para aquel tiempo aún no existía Italia. El territorio actual es Italia, pero aquel tiempo era Austria. Napoleón vence a los austriacos. Y la gente amaba a Napoleón. ¡Ay, Napoleón, te amamos, Napoleón! Volvió Napoleón a Francia y la gente quería que Napoleón gobierne. El directorio se paltea. Uy, ¿qué hacemos con Napoleón? Hay que mandarlo a Egipto. Lo mandan a Egipto. Cuando Napoleón llega a Egipto se encuentra con los ingleses. Batalla de los mamelucos, batalla de las pirámides. Napoleón los vence. En plena batalla se entera Napoleón que su amada
su prometida, su esposa, Josefina, lo engañaba con la mitad de Francia. Napoleón se vuelve loco. No, ¿cómo es posible? Es peor que Melissa Paredes. O sea, no había terminado, o ya había terminado con él y no se había enterado. El pobre Napoleón se vuelve loco y no tenía a quién contarle ese desamor que había sufrido por su esposa y decide, bueno, en aquel tiempo no había Twitter, no había Facebook, no había WhatsApp, y escribe una carta a su hermano y dice: querido hermano José, su hermano se llamaba José, un hombre histórico, todos los José, aparte de inteligentes, son guapos. José Bonaparte, mi esposa me engaña. Me he enterado que me ha engañado con un soldado de la artillería, un soldado de la caballería y un soldado también de la Guardia Real. Y le pone la lista completa con los cuales su esposa le había engañado. Una lista inmensa. Y hasta el activador estaba ahí. Y cuando Napoleón manda la carta para su hermano, la carta es interceptada en el mar Mediterráneo por un inglés llamado Horacio, el gran Horacio Nelson. Y ustedes saben lo que hizo Horacio. Horacio, cuando lee la carta, dice: uy, Napoleón, estás en mis manos, ya fuiste. En aquel tiempo no había Facebook para publicar eso. No había Magali Medina, que sacaba el ampay en la cochera. No, no, no. ¿Qué hizo Horacio Nelson? Fue hacia el cuarto poder. ¿Qué hizo Nelson? Se fue a la prensa e imprimió la carta de Napoleón y la diseminó por Europa. Napoleón era la burla de toda Europa. Todo el mundo leyó la carta de Napoleón donde confesaba las infidelidades de su esposa. Así es. Así es, amigo, ¿te imaginas? Qué feo, ¿no? Es como que tú le pones tus intimidades a tu amigo por WhatsApp o por Facebook y lo publican al otro día por Instagram y encima página, publicidad y lo vea el medio Perú. Sí, eso fue bajo. Y después de eso, Napoleón, con el corazón roto y destrozado, se entera que el directorio ordenó a sus soldados que regresen a Francia, pero sin él. Napoleón quedó abandonado en Egipto y desde ahí decide comenzar un avance contra el directorio. Y Napoleón llega a Francia, se enfrenta al directorio, destruye el directorio. Eso se llamó el 18 de Brumario. Golpe de Estado al directorio. Ya, esto también es, bueno, es un dato, te lo digo simplemente para que lo tengas en cuenta, no vaya en tu examen, pero San Marcos dice que la Revolución Francesa termina con el 18 Brumario, ahí acabó. Villarreal no. Si Villarreal te pregunta cuándo acaba la Revolución Francesa, acaba con la batalla de Waterloo, ¿ok? La Revolución Francesa para Villarreal termina con Waterloo. Pero digo, por si acaso, de repente está un ciclo San Marcos, qué sé yo, por ahí, qué sé yo. San Marcos dice que estuvo un examen de admisión. ¿Cuándo acabó la Revolución Francesa? Y todos marcaron Waterloo. Pero San Marcos achoró, no, 18 Brumario. ¿Y por qué 18 Brumario? Porque el 18 Brumario va a marcar el gobierno de Napoleón y Napoleón hace un imperio. Y el imperio es una forma de monarquía absolutista. Y la Revolución Francesa justamente aparece porque estaba en contra de las monarquías absolutistas. Bien, el 18 Brumario, Napoleón acaba con el directorio y ayudaría a la creación del consulado. ¿Ya? Ahí está, el consulado, Ducos, Napoleón y Sieyès. Todos eran títeres de Napoleón. Napoleón se hace cargo de todo. ¿Ya? Obras en el consulado de Napoleón. Banco de Francia. Este Código Civil es después, ¿ah? Antes del Código Civil estaría la Constitución, ¿ah? Capitaliza la burguesía. Allá, Alondrita, para Villarreal. ¿Con qué hecho acaba la revolución? Con la batalla de Waterloo. Batalla de Waterloo. Pesado, pesado. ¿Cómo se escribe eso? Pones un water. No. Waterloo. Bien. Obras, Código Civil y lo político. Vamos aquí, un segundo. Derrota la segunda coalición. Pregunta,
¿Cuándo se forma la primera coalición? ¿Por qué se forman las coaliciones? La primera coalición se forma luego de la ejecución de Luis XVI. Los reyes de Europa tenían miedo que a los reyes los maten, y para evitar la matanza de reyes crean las coaliciones. Una coalición es la unión de varios países. La primera coalición estuvo compuesta por Austria, Prusia, Rusia, Inglaterra. Así es, Gonzalo. Así es, así es. Muy bien. Ese es mi gente, mi cachimbo, mis villanos. Ahí están mis villanos. En lo cultural, formaliceos, formación de la burocracia y el concordato con el Papa Pío VII. Roma reconoce el gobierno de Napoleón a cambio de hacer oficial el catolicismo en Francia. Vamos con el imperio. ¿Qué es el imperio? Un gobierno de carácter burgués, monárquico y centralizado. Mira esa imagen. Si tú tienes buen ojo y tienes una buena resolución de tu computadora, tu CPU, de tu celular, te darás cuenta, fíjate la cara de estos tipos. Esa coronación, yo veo solamente tristeza. Aquí nadie es feliz. Aquí todos están desconcertados, melancólicos, taciturnos, cabizbajos. Mira, 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 mira. Mira la cara de este obispo. Mira, mira esa cara. ¿Tú crees que está contento? Algo así, Mauricio. Así es. Mira, mira, mira esa cara de palteado. Hasta Judas está acostado. Las únicas felices, las alcahuetas. Y aquí, la más feliz. ¿Qué representa la pintura? La coronación de Josefina. Napoleón declara a su esposa, ¿cómo la declara? Como qué, como emperatriz. Bien, vamos a ver qué es la fase imperial. ¿Bien? Sí, sí, no, no es posible. ¿Eh? Vamos a ver la batalla más importante. Tercera coalición derrotada por Napoleón en la batalla de Austerlitz, batalla modelo de los tres emperadores. El emperador de Rusia, Alejandro, y de Prusia, ¿no? Francisco. Batalla de Austerlitz, o los tres emperadores. Es derrotado el Sacro Imperio Romano Germano y se desintegra y se crea la Confederación del Rin. Batalla de Austerlitz o de los tres emperadores. Pero antes de Austerlitz hubo otra batalla o combate. Se llamó Trafalgar. ¿Y tú sabes quién muere en Trafalgar? Su amigo, su enemigo de Napoleón, Horacio Nelson. Trafalgar se da aquí. En el llamado Gibraltar. En Trafalgar se enfrentan España en coalición con Francia, amigos aún, contra Inglaterra. Inglaterra, ¿bien? España y Francia querían venir por acá, por aquí, y salir por el cañón de Gibraltar. Los ingleses vinieron por acá, los encuentran acá, y aquí los derrotan. ¿Bien? Entonces tenemos ahí una batalla importante. Trafalgar, Austerlitz. Te pongo dos más. Dos más te voy a poner. Aquí te pongo la batalla de Ulm. Batalla de Ulm, en la cual Napoleón ocupa Viena. Y la batalla de Jena, donde Napoleón ocupa Berlín.
¿Bien? Esas batallas son importantes. A ver, chicos, hasta ahí. Muy bien. Batalla de Ulm, ocupan la ciudad de Viena, en Austria, y Jena, batalla de Jena, ocupan Berlín, capital de Prusia de aquel tiempo. Ay, Cristina, luego, por favor. Básicamente, todo, matemáticas, letras. Bien, bueno, yo cuando postulé recuerdo que me decían, grábate las batallas porque Villarreal pide batallas. Y oye, ¿cómo me acuerdo de esto? Yo cuando veo la batalla de Jena y Berlín, recuerdo a un fruto, a una verdura, no sé qué es. ¿Tú has escuchado de la berenjena? ¿Sí? ¿Sí? Oye, y te imaginas que te venga en tu examen y te digan, en la batalla de Jena, Napoleón ocupó, oye, ¿cómo te acuerdas? Batalla de Jena, Jena. Y recuerdas que tu profe te dijo, Berlín-Jena. ¿Ah? Berlín-Jena. ¿Qué tal? ¿Sí? Berenjena, berlingena. ¿Ah? ¿Te ayuda o no te ayuda? Claro, pues, claro que te ayuda. Ahí está, las fijas, ¿ah? Berenjena, berlingena. Listo. O te pueden preguntar con qué batalla ocupa Berlín, Napoleón. Batalla de Berlingena. Ahí está. Profe, ¿y Ul y Viena? Sencillo, pues mira. Ul, Viena. Se escriben igualito. Se escriben igual. ¿Cómo comienzan? Con la U. ¿Cómo comienza? Con la U, B. Bien. Obviamente tienes que practicarlo, leerlo, ¿no? Si no, después te olvidas y marcas cualquier cosa. A ver, vamos a continuar. Vamos, berenjenos. Bien, chicos, vamos. La cuarta coalición, derrotada por Napoleón en la batalla de Friedland. Francia conquista Prusia y firma con Rusia la paz de Tilsit. Francia y Rusia hacen una alianza, ¿no? Y le hacen un bloqueo comercial y continental a los ingleses, lo cual nadie respetó. Los portugueses seguían, los españoles igual, hasta los propios franceses que necesitaban los barcos ingleses hacían comercio con ellos. Pero bueno, pues Napoleón decide invadir Portugal y de paso se quedó en España y ahí lo deja en el trono a su hermano. ¿Cómo se llama el hermano de Napoleón que se quedó en España? Hermano de Napoleón Bonaparte que se quedó en España. José Bonaparte. Mucho, bueno, yo he leído ahí, bueno, hay un libro, ¿no? Con respecto a las mentiras de la historia, que dicen que le dicen Pepe Botella porque era alcohólico. Pero en realidad no le decían Pepe Botella porque era alcohólico, es más, ni tomaba. Pero lo que él hizo fue quitarle el impuesto a los licores. Por eso le decían Pepe Botella. Bien. Quinta coalición, derrotada por Napoleón en la batalla de Wagram, Francia, fuerza a una alianza matrimonial en Austria. Invasión a Rusia. Napoleón va a perder debido a los famosos botones, ¿no? Que se rompieron, debido al rompimiento del bloqueo continental por el zar de Rusia, quien usa la estrategia de tierra quemada para derrotar a Napoleón. Napoleón es derrotado y luego Napoleón vuelve hacia Francia, y cuando está volviendo a Francia, es derrotado en la batalla, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué batalla es? En la batalla de las naciones, muy bien, la batalla de las naciones. No, aún no es Waterloo, aún no, aún no, aún no. Batalla de las naciones o batalla de Leipzig. ¿Bien? Napoleón al volver de Rusia es derrotado en Leipzig. Muy bien, o batalla de las naciones. Cuando es derrotado en Leipzig, lo envían preso a la isla de Elba. 6, Evelyn, 6. Cuando Napoleón es vencido, lo mandan a la isla de Elba como preso en Italia. Y en Francia ponen en lugar de Napoleón a Luis XVIII. Y Luis XVIII volvió a las antiguas fronteras de Francia. Eso no le gusta a los franceses.
Y los franceses piden que vuelva Napoleón, y Napoleón vuelve a Francia. Y cuando vuelve, su gobierno duraría únicamente 100 días, los llamados 100 días de Napoleón. Los 100 días. ¿Y con qué batalla acaban los 100 días de Napoleón? Con la batalla de Waterloo. Cuando Napoleón es vencido en Bélgica y enviado a la isla de Santa Elena, en el África. En Santa Elena, África, se queda Napoleón, es envenenado y muere. Antes de que muera Napoleón, en Sudamérica, lo pidieron como rey de Argentina y como rey del Perú. Su amigo don José de San Martín, quien quiso rescatarlo. Bien, ya, pues otra historia. Bien, chicos. Y eso es tu Revolución Francesa. Ahora vamos con las preguntas. Pregunta número 1, estudiantes. Pregunta número 1, 1D. ¿Qué dice? Muy bien, 1, letra D. Pregunta número 2. Dos, letra D. Muy bien, dedo. Número 3. Pregunta número 3. ¿Sí? ¿Sí, Cristina? Gonzalo. 3, bebecita. Muy bien, Steven, Patricia, Arturo. Shamila, muy bien. Pregunta número 4. La toma de la Bastilla simbolizó para los revolucionarios. ¿Qué simbolizó? Muy bien, jóvenes, están finos. Muy bien, Cristina, Patricia, Steven, Jamila, perdón. 4. Pregunta 4. Muy bien, bebecita. 5. Acontecimiento que dio inicio a la Revolución Francesa. 5, muy bien. ¿Qué? ¿B? No, no es la B. La 5 no es la B. La 5 es la letra A. Muy bien. Ya. Número 6. 6. Estructura social y política que imperó en Francia. 6. Letra C. Muy bien, chicos. Letra C. Pregunta 7. La ejecución de Luis XVI se produce durante el periodo denominado, ahora pues la 7, ahora, no, ponme número y clave, no me mandes solamente la clave, no la quiero ahora, número y clave. 7, letra E, muy bien, la convención. Número 8. 8, 8, 8. 8. Ah, ahí está fino, muy bien. 8. Durante los estados generales ocurrió el problema de votación. No se ponían de acuerdo cómo votar y fracasó. Los problemas de voto. A ver, una vez acabado el problema de votación, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió? ¿El juramento en dónde? ¿El juramento en dónde? El juramento es de la sala de juego de la pelota, ¿no? Muy bien. 8, avión. Vamos con la 9. Muy bien, Gonzalo. Está fino. Vamos con la 9. Ministro de Rey Luis XVI. Necker, muy bien. Vamos con la pregunta. ¿No? Pregunta 10. El 14 de julio de 1789 ocurrió en Francia la toma de la Bastilla. A ver, jóvenes, rapidito. ¿Por qué toman la Bastilla? ¿A quién intentaban rescatar los sin calzón?
Al ministro Necker, muy bien. Dígame, ¿la toma de la Bastilla se da en el periodo monárquico o republicano? ¿En la monarquía o en la república? En el periodo monárquico, muy bien. ¿Cómo se llamaba el monarca? ¿Cómo se llamaba el monarca? ¿Cómo se llamaba el rey? Luis XVI. Muy bien, Luis XVI. Excelente. Número 11. No fue causa de la Revolución Francesa el abuso del antiguo régimen, el derroche fiscal, privilegio del clero y la nobleza, el deseo de la burguesía de tomar el poder, el golpe del 18 de Brumario de Napoleón. La pregunta 11 es la clave E. Pregunta 12. Los sacerdotes y las autoridades eclesiásticas serán designadas por sufragio y jurarían obediencia del Estado. Esto se encuentra señalado en... Muy bien, 12, letra C. La Constitución Civil del Clero. Número 13. En la batalla de Valmy, Francia derrotó a... Ah, te lo dije. 13. 13. Muy bien, letra B, Prusia y Austria, te lo dije. Sí. 14. 14, muy bien, letra B, Maximiliano Robespierre. Pregunta 15. 15. El órgano de gobierno francés durante la etapa republicana de la Revolución Francesa se inicia con... Número 15. No es la E. Tampoco es la D. Tampoco es la D, porque la D es de una monarquía, no una republicana. 15, letra C. Letra C. Letra C. La C. 16. 16. 16. 16 dedo, porque ejecutan a Maximiliano Robespierre. 16 dedo. 17. Te expliqué también la 17. ¿Qué es termidoriana? Es una fecha dentro del calendario de Robespierre. El 9 de termidor, reacción termidoriana. Es una fecha, es un mes. 17. Las coaliciones, correcto. 18. Cuando se crea el calendario revolucionario de Robespierre, ya no es como el calendario gregoriano o juliano, que es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, sino el calendario revolucionario estaba basado en fechas según los cambios climáticos, como, un segundito, como termidoriana, brumario, las brumas, primaveral,
de lluvias, ¿no? Todo era según climas. Bien, estamos en la 17C. 18. Durante la convención se proclamó 18 jóvenes cachimbos, villanos, 18, vamos. La República, muy bien. 19. Sí, la E. 19, vamos a la 19. $19 es la B. Muy bien, bebecita. Estamos acabando. 20. Bueno, la 20 es la... Muy bien, Yair, barras o barras. ¿No? 19 barras. 20 barras. 21. 21. Te la dije. Te la canté. 21, batalla de Waterloo. Acabando. 22. Muy bien, 22C. C de cachimbo. C de cachimbo. 23. 23. Bebita, ¿no? Bebita, bebita. Bebita, ¿sí? Listo. Ya acabando, 24. Nos vamos a tomar lonche. Por 10 minutos. Y volvemos con RV, con el profesor Mamani. El mejor. A ver, 24. Muy bien, beso. Y 25. ¿25? ¿25 es la A? ¿Seguros? ¿La A? ¿Sí? Muy bien. 25. Clave D. Leipzig y Austerlitz. Austerlitz. ¿No es dedo? ¿No era D? Es dedo. ¿O no? Sí, no me vas a dudar. Sí es. 25 dedos. Muy bien, chicos. A ver, así. ¿Acabamos? Listo, chicos. Hemos terminado el material del día de hoy. Ha sido un gusto realmente acompañarlos en esta hora y media de historia universal.